Buenos días, gracias por la invitación y la aceptación a participar en este 21 ciclo de conferencias de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. El de la voz, Salvador de León Jiménez, integrante del área académica Administración Política de Colonial, y mi colega y amigo José Luis Zarazúa Vilchis. Venimos a presentar esta ponencia crítica sistémica a la racionalidad instrumental de los simuladores de negocios en la toma de decisiones. Caso de la investigación de operaciones 1 en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. En la UAM se viene promoviendo de un tiempo para acá, pero con bastante soporte, pero sin el menor atisbo de crítica, la incorporación de simuladores de negocio en la enseñanza universitaria. Específicamente en el trimestre anterior, 26 invierno, nos fue solicitado específicamente al de la voz en investigación de operaciones 1, que se ve programación lineal, el simulador Innovatech de Company Game, justificando la experiencia que deja al alumnado y que es incuestionable. Sin embargo, vivida la experiencia en una crítica reflexiva sobre su uso, identificamos que imponen una racionalidad instrumental al establecer como objetivo el valor de la empresa, e invisibilizando estructuralmente el análisis multivariado implicado e imposibilitando la incorporación de restricciones ambientales y sociales. Para afrontar dichas limitaciones del análisis multivariado, junto con el doctor Sarasúa determinamos que no podíamos dejar de enseñar al alumnado cómo estructurar lo complejo, la compleja información organizacional. Mientras el doctor Sarasúa procedió con la UEA de Administración de Recursos Humanos, en donde no hubo el trimestre inmediato anterior simulador, pero sí con el análisis multivariado en el análisis de la nómina. En mi caso, del de la voz, lo realicé en la UEA de Investigación de Operaciones 1, donde se ve, les decía, programación lineal, evaluando los alcances de esta forma de enseñanza que dieron paso a otras, a esta ponencia. En esta investigación de operaciones sí se llevó a cabo el uso del simulador. Nos apoyamos en la perspectiva sistémica para el análisis de la educación de Fernando Reimers y otros 2026 para identificar qué es lo que estaba pasando, para poder contextualizar con esta perspectiva, pues esta automatización en la toma de decisiones. Pues bien, ¿cuál fue la estrategia en investigación de operaciones? El desarrollo de un gemelo digital abierto. ¿Por qué esta necesidad? Porque dentro del simulador, si algunos de los presentes lo ha trabajado, pues sí se mueven varios parámetros, muchos parámetros, pero no se ve la lógica, el impacto. No se ve inmediatamente cuál es el impacto en las variables, en la toma de decisiones, en el valor objetivo, no se ven las implicaciones hasta que cuando ya se modificaron todos, se le pide que corra el simulador en un tiempo determinado. Podríamos decir que sucede algo similar en el asunto del uso de Solver, pero en este caso podemos identificar una variable y correr Solver, otra variable y estar monitoreando lo que sucede. Pues bien, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hice en este caso, desarrollo de dos ejercicios primero con 4 y 6 variables vinculadas a Innovatech, que era el caso de la empresa, como introducción a la toma de decisiones en la asignación de recursos escasos con modelos abiertos en Excel utilizando Solver. Aquí vemos pues todo lo que es la identificación de variables, restricciones, la matemática, pero procedimos a añadir complejidad, el desarrollo del gemelo digital, que prácticamente era tomar los datos del simulador, identificando y desglosando las variables, restricciones, hasta tener el 80% de estas variables. Estábamos acotados a la programación lineal. Construimos entonces escenarios moviendo estas variables independientes y restricciones para trasladar las decisiones obtenidas al simulador y esto lo hicimos durante 3 rondas.
En cada ronda entregaba yo a los equipos el análisis de resultados realizados por la IA. Bajaba del simulador los reportes de Excel, que son muy austeros, y, y teníamos por cada una de las empresas que jugaba, y entonces hacíamos el análisis. ¿Qué había pasado con unas? ¿Cuál había sido la estrategia? Independientemente de si habían subido o no el valor de la empresa, que era con lo que califica el simulador, lo que hacíamos es las estrategias diferenciadas por la venta, por el marketing, eh, por la demanda, etcétera. Ya en la tercera ronda, efectivamente, lo que hicimos fue utilizar la IA, pero en esta triada humano y a humano, incorporando el análisis de todas las empresas y determinando ya con la curaduría por parte del alumnado las mejores decisiones. Fuera del simulador y con el último resultado, desarrollamos entonces un modelo de transporte que no viene en el simulador, asumiendo sedis en México y 5 tiendas. Con todo lo anterior, los equipos tomaron uno de los tantos equipos electrónicos y desarrollaron un plan de producción y distribución, pero ya utilizando Project. Entonces fue una estructuración muy completa. Veamos en este caso cómo fue la parametrización de Excel. Voy a traer aquí a la pantalla lo que es el Excel para que lo podamos visualizar. Miren, el problema que se planteaba se resumía en esta función objetivo y en estas restricciones, que eran los costos y las demandas por cada uno de los equipos. Pero aquí viene lo interesante. Cuando nosotros ya parametrizamos y desagregamos la información, voy a tomar esta ronda cero, que fue la de prueba. Vean cómo se desagrega. Estos amarillos son los que traíamos por la función, la expresión simbólica, pero vean cómo le decía a los alumnos, bueno, pues esta es tu utilidad, sí, pero ¿tu utilidad de qué depende? Y entonces empezábamos a desagregar, vean, desagregamos, pues aquí están las ganancias. ¿Y qué es lo que hacíamos? Bueno, pues estas ganancias, ¿de quién depende? Pues empezamos a hacer el análisis multivariado. Pues aquí está la ganancia antes de costos, pero también depende de lo que es un costo de apalancamiento que tenemos acá. Y después nosotros decíamos, ¿y este de qué depende? Pues de un factor de dificultad por los segmentos del mercado y el costo de un marketing. ¿Y qué teníamos? ¿De qué dependían estos? Pues esto depende del gasto de marketing y de las utilidades totales vendidas que nos daba el simulador. Y entonces, de esta manera, nosotros empezamos a parametrizar cada uno de los componentes. Por ejemplo, decíamos, a ver, este precio de venta, eh, a quién va a dar la información? Pues a los precios de venta neto. Y entonces nosotros lo que teníamos era, por la parte de cada uno de estos, teníamos, pues, obviamente, sus precedentes. Y algo que en apariencia era muy simple, nosotros lo empezamos a parametrizar. Igual las restricciones venían parametrizadas y ya no era necesariamente un dato, sino empezamos a hacer el análisis multivariado, de tal manera que cuando ya es ejecutado Solver, pues nosotros ya pudimos incluso mover y evaluar el impacto de cada uno de estos movimientos. De tal manera que al ejecutar Solver, que nos da ya el resultado de la maximización, pero sabemos qué es lo que está afectando. ¿Cómo lo llegamos a saber? Por el análisis de sensibilidad. Obviamente que de inmediato podemos recurrir a los movimientos y volver nosotros
a incidir, por ejemplo, qué es lo que está aquí faltando, qué es lo que vamos a modificar y cualquier modificación en el precio, en los costos, en los segmentos, cómo se distribuyen las prioridades que se le dan, nos van a directamente a, a implicar, a incidir en la toma de decisiones y podemos hacer el análisis de inmediato. Por eso, la ventaja de que nosotros trabajemos con esto que podemos llamar un simulador abierto, pero era un gemelo digital porque los datos provenían del simulador. Y entonces, volviendo a nuestra presentación, pues lo que analizamos fue justo esto. Con base en las experiencias impartidas en las UEA señaladas, pero sobre todo en investigación de operaciones, llegamos a las conclusiones siguientes. El simulador son cajas negras que promueven trabajadores fantasmas a partir de la racionalidad instrumental. Un simulador representa un gasto considerable para las instituciones justificado por su capacidad para el análisis multivariado. ¿Está bien? Pero vistos críticamente, pues, son dispositivos que no son neutros, no nos permite generar propiamente otro tipo de variables ecológicas, ambientales, y lo que nos resulta alarmante, pues es que genera en el alumnado una paradoja de no sé que no sé, porque no saben cómo mover más allá de mover palancas, pero sin saber cómo operan las poleas. De tal manera que es importante que el docente sea un arquitecto de la comunidad de aprendizaje, de tal manera que pasemos de la caja negra a una racionalidad tecnológica integrada. Pues bien, la crítica no es a la tecnología, decíamos, sino al uso de la tecnología como un sistema de control. Debemos insistir en conducir al alumnado a estructurar la complejidad organizacional en la toma de decisiones, utilizando la IA como coadyuvante en la complejidad. ¿Cuál es la diferencia? El simulador bien estructurado, por supuesto. Se lleva a la experiencia del alumno, por supuesto, pero el alumno se puede llevar una caja de herramientas para que vea cómo puede operativizar totalmente a una organización. Y entonces formando comunidades de aprendizaje a través de este libro de Reimers, Inteligencia Artificial y Educación en el Sur Global, pues hay que mejorar la capacidad de acción de los docentes, evitar reforzar las jerarquías, teniendo cuidado con las soluciones que centralicen el control o dan prioridad a la supervisión sobre el empoderamiento. ¿Qué falta? Pues hay una falta de plataformas holísticas, de código abierto, escalables para el desarrollo profesional eh, del docente que aborden tanto las limitaciones contextuales como las dimensiones éticas o civiles de la tecnología. Muchas gracias.